En un apacible pueblo al sur de Honduras, rodeado por montañas nevadas y bosques frondosos, vivía una joven mujer llamada Lilian. Su abuela, una mujer sabia y llena de historias, le había inculcado la creencia en lo paranormal, en la existencia de fuerzas y entidades que iban más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Lilian creció y se convirtió en una joven mujer y siempre le gustó las historias de miedo que su abuela le contaba. Desde pequeña, se había sentido atraída por estos relatos, fascinada por las historias de fantasmas y espíritus que circulaban entre los lugareños. Pasaba horas escuchando las historias de su abuela, imaginando los mundos invisibles que se escondían entre las sombras. Un día, mientras Lilian exploraba haciendo la limpieza en su casa, encontró un viejo libro polvoriento titulado Crónicas Paranormales de Miedo. Lo comenzó a leer. El libro, escrito por un antiguo investigador local, narraba una serie de fenómenos inexplicables que habían ocurrido en la región a lo largo de los años. Entre ellos, la historia de una antigua cabaña en el bosque, donde se decía que habitaba el alma en pena de un hombre que había sido asesinado brutalmente. Lilian devoró el libro con avidez, sintiendo una mezcla de emoción y escalofríos. Las historias del libro confirmaban sus creencias y alimentaban su curiosidad por lo paranormal. A partir de ese momento, comenzó a investigar por su cuenta, buscando pistas y evidencia de los fenómenos descritos en el libro. Una noche de tormenta eléctrica, mientras el viento aullaba y la lluvia caía a cántaros, Lilian se encontraba sola en su casa, bebiendo una taza de café y leyendo un libro junto a la chimenea. Le parecía escuchar ruidos que provenían de la sala. La joven mujer continuaba leyendo el libro. De repente, el teléfono de la sala comenzó a sonar insistentemente. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Lilian se levantó y contestó la llamada. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba una voz ronca y distorsionada, como si viniera de otro mundo. La voz susurraba palabras ininteligibles, llenas de angustia y desesperación. Lilian, aterrada, colgó el teléfono, pero la llamada se repitió una y otra vez durante la noche. Lilian sintió mucho miedo. Cada vez que el teléfono sonaba, el miedo aumentaba erizándole la piel. Pero el teléfono no dejaba de sonar. Lilian volvió a contestar. La voz se hacía más clara, más desesperada. Parecía que la entidad que la llamaba se encontraba cada vez más cerca, cada vez más desesperada por ser escuchada. Lilian, incapaz de ignorar el llamado, a pesar del miedo que le helaba la sangre, sintió que debía investigar el origen de esa voz que la atormentaba. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente había amainado o había pasado, Lilian se preparó para adentrarse en el bosque, siguiendo una corazonada que la guiaba hacia la fuente de la llamada. La niebla matutina envolvía el bosque en un manto de misterio, y el silencio solo era roto por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. Tras un largo recorrido, Lilian llegó a la antigua cabaña de madera que había encontrado en el libro. Su aspecto desolado y abandonado le producía una mezcla de miedo y curiosidad. Se acercó con cautela, sus pasos resonando en el silencio del bosque. Al llegar a la puerta de la cabaña, Lilian dudó por un momento. ¿Debía entrar? ¿Qué peligros la esperaban en ese lugar tan sombrío? Se preguntaba, pero la voz ronca que la había atormentado durante la noche no la dejaba en paz. Se sentía obligada a descubrir quién era y qué quería. Lilian tomó una pausa y con un profundo respiro, empujó la puerta, que crujió como un lamento fantasmal. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento, lleno de telarañas y muebles antiguos que parecían haber sido abandonados hace décadas. Un aire frío y opresivo la envolvió, y Lilian sintió una ola de escalofríos recorrer su cuerpo. De repente, la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, más palpable. «Aquí, estoy aquí», susurraba desde la oscuridad. Lilian, siguiendo la voz, se adentró en la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. En una habitación al fondo de la cabaña, encontró un viejo teléfono de baquelita, descolgado y con el cable enredado. Era el mismo teléfono que había recibido las llamadas misteriosas. Lilian se acercó al teléfono, temblorosa, y lo levantó. «Hola, ¿quién eres?», preguntó Lilian con voz apenas audible. «Soy el alma en pena de esta cabaña», respondió la voz.
Fui asesinado hace muchos años, y mi espíritu está atrapado en este lugar. Ayúdame a liberarme. Lillian, conmovida por la súplica de la voz, el miedo la abandonó y se sentó en el suelo y comenzó a escuchar la historia del alma en pena. Le contó sobre su vida, su muerte trágica y el dolor que lo atormentaba. Lillian, con su sensibilidad y comprensión, logró calmar al alma en pena y le dio paz. Le habló sobre la belleza del mundo, el amor y la esperanza. Le dijo que su tiempo en la tierra había terminado y que era hora de que su espíritu descansara en paz. Al terminar de hablar, Lillian sintió una presencia cálida que la envolvía. La voz del alma en pena se hizo más suave y tranquila. Y finalmente se disipó en el aire. Lillian, con lágrimas en los ojos, se despidió del alma en pena, sabiendo que le había ayudado a encontrar su camino hacia la luz. El encantamiento se rompe, sí. Embargo, Lillian no se quedaría en la cabaña para siempre. Sabía que debía escapar de ese lugar antes de que el espíritu la atrapara. Reuniendo todo su valor, se levantó y comenzó a buscar una salida. La oscuridad era impenetrable, pero Lillian recordaba haber visto una ventana en una de las habitaciones. Se dirigió hacia ella con cuidado, tropezando con los muebles y los objetos que había por el suelo. Finalmente, encontró la ventana y la abrió con fuerza. Un aire fresco y puro entró en la cabaña, llenando los pulmones de Lillian. Se asomó por la ventana y vio que estaba a unos metros del suelo. No había tiempo para pensar en cómo bajar. Saltó con todas sus fuerzas y aterrizó torpemente en la tierra húmeda. Se levantó de inmediato y corrió lo más rápido que pudo, alejándose de la cabaña. No miró atrás ni una sola vez, temerosa de que el alma en pena la persiguiera. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas flaquearon. Finalmente, se detuvo y se desplomó en el suelo, exhausta pero aliviada. Sin embargo, no se imaginaba que, al liberar el alma en pena, había abierto la puerta a una nueva y aterradora realidad. El regreso de la oscuridad, a partir de ese día, Lillian comenzó a experimentar fenómenos extraños en su propia casa. Luces que se encendían y apagaban solas, objetos que se movían sin explicación y una sensación constante de ser observada. Al principio, Lillian lo atribuyó a su imaginación, pero a medida que los eventos se intensificaban, supo que algo más estaba ocurriendo. Una noche, mientras Lillian dormía, un escalofrío la despertó. La habitación estaba fría y oscura, y una sensación de opresión la invadía. De repente, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza y se asomó por la puerta. En el pasillo, vio una figura oscura y alta que la observaba con ojos brillantes. La figura se acercó lentamente, y Lillian pudo distinguir el rostro demacrado y pálido de un hombre. Era el alma en pena de la cabaña. Lillian retrocedió aterrorizada, pero la figura la siguió hasta la esquina de la habitación. La rodeó con sus brazos fríos y le susurró al oído: «Gracias por ayudarme a encontrar la paz, pero ahora es tu turno». Lillian gritó de terror, pero nadie escuchó su grito y un fuerte viento helado la envolvió y la arrastró llevándola a la cabaña. La figura del hombre que antes su alma estaba penando, le dijo: «Tú tomarás mi lugar y cuidarás la cabaña, como yo lo hice hace mucho tiempo. El día que me liberaste pude descansar en paz». El espíritu desapareció dejando sola a Lillian. La tristeza y el miedo se apoderaron de ella. Buscó la ventana por donde había escapado el día que ayudó al alma en pena, pero no la encontró. En un último esfuerzo por salvar su vida, en una esquina de la cabaña, palpó la pared y una puerta secreta se abrió. Lillian sintió el aire fresco que le pegaba en la cara, llena de alegría salió corriendo de la cabaña y unos lamentos y gritos se escuchaban. Lillian sin volver a ver hacia la cabaña. Al siguiente día Lillian regresó a la cabaña, movida por la curiosidad, no podía creer lo que había vivido. Cuando llegó a la cabaña lo que encontró la dejó atónita. La cabaña había desaparecido, dejando solo un vacío en el bosque.
No había rastro de la madera podrida, el polvo o los muebles antiguos. En su lugar, solo había hierba verde y flores silvestres. Lillian no podía creer lo que veía. ¿Había sido todo un sueño? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que estaba libre. El encantamiento de la casa se había roto, y ella ya no estaba atrapada en su oscuridad. Reflexión: esta historia nos enseña que la valentía y la compasión pueden ayudarnos a superar incluso los desafíos más difíciles. También nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, algunos de los cuales nunca podremos comprender del todo. Sin embargo, eso no significa que debamos tener miedo. Debemos enfrentar nuestros miedos con valentía y compasión, y siempre buscar la luz en la oscuridad.